Mi nombre es Ana Lucía Díaz Recinos, pediatra neonatóloga. En esta ocasión abordaremos el tema de dificultad respiratoria en el recién nacido. Es una de las patologías más frecuentes con la que nos vamos a encontrar en este grupo de pacientes y es importante hacer una diferenciación entre el recién nacido a término y el recién nacido pretérmino. El síndrome de distrés respiratorio se define como la dificultad para respirar y se evalúa con la escala de Silberman, que nos valora ciertos criterios como lo son balanceo toracoabdominal, quejido, aleteo nasal, retracciones intercostales y el patrón respiratorio del bebé. Según esta escala vamos a clasificarlo en leve, moderado y severo, y esto nos va a guiar un poquito con las actuaciones que vamos a tener con cada tipo de paciente. Es importante saber que el diagnóstico diferencial con el recién nacido a término va a ser principalmente una taquipnea transitoria del recién nacido o pulmón húmedo o eliminación incompleta de líquido amniótico, que se da principalmente en pacientes varones que han nacido por cesárea, porque no han tenido esas compresiones que tiene el recién nacido al tener que pasar por el canal del parto y con las contracciones. Entonces le quedan restos de líquido amniótico que el cuerpo tiene que absorber posteriormente. Este tipo de patología, la mayoría mejoran solos y a veces necesitan un poquito de oxígeno indirecto, pero aunque no hagamos nada, van a mejorar. Luego vamos a hablar un poquito de la segunda causa en frecuencia y eso va a ser la neumonía neonatal. La neumonía o las causas infecciosas, siempre que vemos una alteración del patrón respiratorio, tenemos que descartarlas. Y entonces, a este tipo de pacientes, depende de la severidad, van a ir desde necesitar solo un poco de oxígeno indirecto hasta necesitar CPAP o algún método de ventilación no invasiva o tener que intubarlos para ventilación convencional. Otro diagnóstico diferencial que se da en este grupo de pacientes es el síndrome de aspiración de meconio y eso en consecuencia nos va a dar hipertensión pulmonar persistente. Hablando un poquito a grandes rasgos de todos los grupos que tenemos que valorar en el diagnóstico diferencial, tenemos problemas pulmonares, malformaciones, entre ellas hernia diafragmática, problemas cardíacos que nunca se nos deben olvidar y por eso es tan importante saber la saturación tanto pre como postductal en este tipo de pacientes con dificultad respiratoria y saber si al administrarle oxígeno al 100% mejora su saturación o es mayor de 94%. Eso se llama prueba de hiperoxia y eso nos va a descartar que sea algo cardíaco versus algo pulmonar. Hablando un poquito del recién nacido pretérmino, tenemos que estos pacientes van a tener órganos inmaduros, por lo tanto pulmones inmaduros, y vamos a tener una fisiopatología un poco diferente, principalmente a nivel de síndrome de distrés respiratorio por déficit de surfactante, que antiguamente se llamaba enfermedad de membrana hialina. ¿Y qué sucede? Los pulmones se colapsan porque el paciente o estos bebés prematuros todavía no secretan su propio surfactante o una adecuada cantidad de surfactante y eso hace que nuestra capacidad residual funcional esté muy limitada, aumentando el trabajo respiratorio de estos bebés. Por eso, en todo bebé menor de 32 semanas que recibamos, y más aún si empieza con un poco de dificultad respiratoria, tenemos que considerar el uso de CPAP, porque estos bebés, más que mejorar solo con oxígeno, van a mejorar con esa presión al final de la expiración que nos va a administrar una CPAP. Además, en estos bebés prematuros tenemos neumonías como segunda causa de dificultad respiratoria. Luego en los bebés que ya son un poquito más grandecitos pero siguen siendo prematuros, las pausas de apnea, que una pausa de apnea se define como el cese de la respiración acompañado de desaturación y bradicardia que dura más de 20 segundos. El manejo básicamente lo vamos a hacer con el mismo algoritmo de reanimación neonatal. Por eso es que es tan importante
saberlo al pie de la letra. Y dependiendo del caso que tengamos, tenemos que abordarlo de diferente forma. 2 puntos claves en lo que respecta a la reanimación. Entonces, saben que el líder de la reanimación es el que está en la cabecera del paciente, el encargado de la vía aérea. Y el segundo punto es que el marcador de que su reanimación está funcionando es una mejoría en la frecuencia cardíaca del bebé. A continuación, vamos a resaltar los puntos que deben tener ustedes en cuenta cuando van a evaluar a un bebé con dificultad respiratoria. Lo primero, auscultar adecuadamente ambos campos pulmonares, valorar el tipo de respiración que el bebé tiene, si es una respiración periódica, si es una respiración adecuada o si tiene algún tipo de alteración. Además, vamos a evaluar si el bebé tiene cianosis. Entonces eso lo podemos ver en este simulador con esta coloración o esta luz azul alrededor de la boca. Además de eso, vamos a ver si el bebé está haciendo algún ruido extraño o anormal, como el grunting o el quejido que suelen tener los bebés con dificultad respiratoria. Para concluir este tema, hacer énfasis en la importancia de un adecuado diagnóstico diferencial para el abordaje y la opción terapéutica que sea mejor para nuestro paciente en cada caso. Quiero que siempre hagan un examen físico completo y reevalúen a su paciente para ver cuál está siendo la evolución.